ecuaciones semi-homogéneas o reducibles a homogéneas, ¿ya? El nombre entonces es bastante claro y lo que hace es reducir una ecuación diferencial a una en el formato homogénea, que es una ecuación entonces que aprendimos a resolver ayer, ¿sí? ¿Y cuál era el proceso para resolver la homogénea? Era simplemente hacer el cambio de variable, ¿ya? Como recordatorio entonces, las homogéneas las escribíamos de manera genérica así, ¿sí? Ecuaciones homogéneas. Por lo tanto, esta otra ecuación que está acá, el objetivo va a ser tratar de llevarla a la homogénea. Bueno, en esta parte aquí de ejemplos, porque siempre, siempre el objetivo aquí para poder identificar cómo resolver una ecuación es primero saber qué tipo es, ¿ya? Al igual que el proceso de integración, uno antes de integrar mira la integral y dice, ah, esta es del tipo sustitución trigonométrica, del tipo fracciones parciales, etc. Entonces aquí unas pequeñas posibilidades de ejemplo. Podríamos poner, por ejemplo, x más y dividido x menos y más 1. Listo. El lado derecho entonces está un cociente entre dos rectas o expresiones lineales, la variable x y la variable y. Incluso la podemos complicar un poquitito más y poner así: x más y, x menos y más 1, y todo esto elevado al exponente x más y partido por x menos y más 1. ¿Sí? Entonces se repite esta fracción grande, se repite en todas partes. ¿Ya? Esto no quiere decir que necesariamente vamos a poder encontrar la solución explícita de la ecuación, simplemente la estamos identificando que es de la forma. ¿Ya? No sería? ¿Cuál no sería de la forma? Vamos a poner aquí, por ejemplo, la posibilidad, aquí es la misma de arriba, pero le voy a poner un cuadrado aquí, al 2. Entonces, en este caso, el lado derecho no tiene el formato de ser una fracción, donde arriba aparece una expresión lineal en xy y abajo también una expresión lineal en xy. ¿Sí? Este y al cuadrado ya me, me deja fuera la posibilidad de que sean expresiones lineales. ¿Sí? Eh, Aquí, por ejemplo, el a, que es el coeficiente que acompaña al x, claramente es 1, pero el b es el coeficiente que acompaña a la y, no a y cuadrado. Entonces ya con eso automáticamente quedamos fuera de que sea de la forma. Y bueno, y el último ejemplo, miren, para tener un poco la analogía con el de arriba, lo voy a poner casi igual, casi igual. Y elevado al exponente, pero el exponente lo vamos a hacer un pequeño cambio. El cambio, ahí, aquí es signo más y aquí va a ser signo menos. Entonces ya con ese pequeño cambio, esta ecuación diferencial no entra en la categoría de ser de esta forma. ¿Por qué no? Porque no hay ninguna fracción ax más bi más c dividido ex más fi más g que se repita en todas partes. ¿Sí? La fracción que está aquí, en la parte de la base de esta potencia, es con un valor de b igual a 1. En cambio, o el coeficiente que acompaña el i. ¿Sí? En cambio, aquí el exponente tiene el coeficiente que acompaña a la i, o sea, el b, igual a menos 1. Entonces, ese pequeño cambio ya inmediatamente evita que esta ecuación diferencial sea en el formato que está arriba. ¿Ya? Entonces vamos a poner que esta no es de la forma. Y estas de aquí sí son de la forma. Sí son de la forma. ¿Ya? Ya. El primer paso entonces es identificarlas. Bueno, ¿cómo se reducen o cómo se resuelven estas ecuaciones diferenciales? Y aquí hay una pregunta que está orientada en ese sentido. Aquí la pregunta dice, ¿qué sucede si C es igual a 0 y G es igual a 0? Entonces, escribamos la ecuación que está arriba, ahí, con C igual a 0, por eso no lo escribo,
y EX más FI. Ya, ahí tenemos con C igual a 0 y G igual a 0. Y la pregunta entonces es, ¿qué tipo de ecuación es? O si la conocemos o no la conocemos. La, ¿Qué tipo de ecuación es? Ya, esta es una pregunta entonces que ustedes me pueden responder, ¿sí? ¿Qué tipo de ecuación es? Mientras alguien se anima a responderme, entonces, yo lo que voy a hacer es reescribirla. ¿Se acuerdan o no qué tipo de ecuación es? O si me pueden decir ahora inmediatamente. ¿Por qué tengo que multiplicar aquí para que nos dé? Por 1 partido en X, ¿o no? Exactamente, ¿Es homogénea? exactamente. Multiplicamos entonces convenientemente por ese 1, que es 1 partido por X dividido 1 partido por X. Y eso la transforma en 1 partido por X multiplicado por AX, me da A, aquí me da B y partido por X, y abajo me va a dar E más F y partido por X. Listo, perfecto. Esta ecuación ahora que está aquí, en la última parte, que la vamos a poner en la nubecita, es una ecuación entonces del tipo homogénea, ¿sí? Fíjense que no está en el formato original del homogénea, que es, una vez más, aquí lo estoy recordando, este es el formato original de la ecuación homogénea. Pero la idea es identificar qué quiere decir entonces esa forma de escribirla, ¿ya? Es y' igual a algo que depende del factor y partido por X. Eso quiere decir. Entonces, la que está aquí en la nube marcada está en ese formato, porque el lado derecho de qué depende. Depende de la constante A, E, B, F, y las constantes no afectan en nada aquí al momento de derivar, de hacer cambios de variable y derivar, no afectan. Pero ¿qué expresiones aparecen? Aparece esta, y partido por X, y partido por X. Entonces, en todas partes se repite el y partido por X. Eso automáticamente me dice que la ecuación diferencial es del tipo homogénea, ¿sí? Entonces, de aquí uno ya es capaz de identificar y para decir es del tipo homogéneo. Tipo homogéneo. ¿Ok? Ya. Por lo tanto, la ecuación con la que comenzamos, la primera, queda reducida a una homogénea si es que el C es igual a 0 y el G es igual a 0. Por lo tanto, el objetivo del cambio de variable que hay que aplicar para poder resolver esta ecuación es un cambio con esta intención, la intención de forzar a que el C sea igual a 0 y que el G sea igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Eso lo vamos a lograr recurriendo a algo geométrico, ¿sí? Aquí está el numerador y el denominador de la ecuación diferencial anterior. Entonces, esto que está aquí yo lo puedo identificar como que fueran dos rectas, ¿sí? Porque tienen el formato de la ecuación de una recta, dos rectas. Aquí, dos rectas. Entonces, me aprovecho de que ya conozco y sé lo que sucede con las rectas para preguntarme, bueno, ¿qué le puedo hacer a una recta para que este término y el G sean cero? Entonces, en términos de las rectas, eso es súper fácil de saber, porque esta constante que está en la que está solita en una recta, lo que controla es las traslaciones de las rectas. ¿Sí? Si cada vez que yo muevo el C, la recta se va a mover, se va a trasladar, o hacia arriba, o hacia abajo, o hacia los lados. Ese va a ser el movimiento. Por lo tanto, el C está haciendo ese jueguito y además, yo insisto, de lo que uno sabe ya de las rectas, sé lo que sucede cuando C y G igual a 0. Cuando C y G igual a 0, quiere decir que las rectas están pasando por el origen. ¿Sí?
eso es, entonces, aprovecharse de que uno ya conoce toda la naturaleza de las rectas. Por lo tanto, si yo las rectas que están aquí, que las dibujé de manera así aleatoria nomás, ahí, esta va a ser la primera, por ejemplo, y esta va a ser la otra. Más g igual a 0. Entonces, si estas rectas pasaran por el origen, quiere decir entonces que la constante c y la constante g es igual a 0, exactamente en ese punto. Entonces, para conseguir que las dos rectas pasen por el origen al mismo tiempo, lo que voy a hacer es aplicar un cambio de variable que traslade este punto, que es el punto de intersección de la recta, que lo traslade al origen. Con eso, ¿qué voy a conseguir? Voy a conseguir que las dos rectas al mismo tiempo ahora pasen por el origen. Y si las dos rectas al mismo tiempo pasan por el origen, quiere decir que al mismo tiempo las dos rectas van a tener este coeficiente igual a 0. Y eso justifica entonces el cambio que está mencionado a continuación, que ahora lo vamos a leer. Dice, si el determinante de este sistema es no nulo, ¿por qué dice eso? Porque uno aprende también que los sistemas de ecuaciones consisten en encontrar los puntos de intersección de las rectas que aparecen, ¿sí? Entonces, si nosotros lo escribimos aquí como matrices, ahí le vamos a poner este sería menos c, ahí está en el formato matricial. Entonces, que estas dos rectas se intersecten en un punto es equivalente a que este sistema de ecuaciones tenga una solución y una única solución. Y nosotros sabemos que eso va a ocurrir cuando este determinante es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, de aquí está la justificación de lo que aparece, que ahora lo podemos leer. Dice, si el determinante del sistema es no nulo, o sea, AF menos BE, y aquí está claramente el determinante, ¿no? AF menos BE, el sistema tiene una única solución, y a esta solución le llama el H, K. O sea, H, K es el punto donde se intersectan las dos rectas. ¿Okay? Entonces, el cambio de variable que vamos a hacer es tomar la coordenada antigua de la recta y le restamos H, y tomamos la coordenada antigua de la recta, la parte I, y le restamos K. Con eso lo que estamos haciendo entonces es la recta trasladarla en H, K. Y el H, K, como es un punto de intersección, o sea, un punto de las dos rectas, lo que va a hacer es una traslación a cada una de las rectas, de manera que al mismo tiempo cada una de ellas pase por el origen. Entonces, por eso se coge este puntito. ¿Sí? Bueno, teniendo el cambio de variable establecido, el resto ya es aplicar lo que hemos revisado toda la otra, todo el resto de los cambios de variable. Vamos a necesitar el diferencial, entonces lo aprovechamos de calcular aquí, d i mayúscula, o mejor lo vamos a poner como lo escribíamos nosotros, lo vamos a poner así, i mayúscula prima igual a i minúscula prima. ¿Ya? Ahí tenemos el cambio de variable. Vamos a aplicar el cambio de variable dado por simplemente trasladar la variable x y la variable y en un punto h, k. Y ese punto h, k es el punto de intersección con las dos rectas. ¿Por qué hacemos eso entonces? Para poder trasladar las dos rectas al mismo tiempo al origen. ¿Ya? Entonces veamos cómo queda, cómo quedaría. Tomamos la expresión original, que sería el ax más bi más c. Y abajo el ex más fi más g. El x, entonces el x minúscula y el y minúscula, le tenemos que aplicar el cambio de variable que estamos proponiendo, o que nos propone aquí el libro. ¿Cuánto vale x minúscula? Lo sacamos del cambio de variable, que sería esto. El x minúscula vale x mayúscula más h. Y el y minúscula vale y mayúscula más k. Entonces lo reemplazamos aquí, quedaría a por x mayúscula más h más b por i mayúscula más h, o sea, más k, más c. Y lo mismo voy a hacer abajo, ¿ya? Más h más f por i mayúscula más k más g.
Ya, bueno, el siguiente paso entonces ahora es distribuir acá. Va a quedar un poquitito largo, pero es necesario para entender todos los pasos. Entonces vamos a poner el A por el X mayúscula, más el Profe, B por ¿cómo el I aparece mayúscula, nuevo? más el AH, más el Lee AH, todo nuevo, profe. Se queda pegada más, la pantalla. más el BK, EX, más FI, más EH, más FK. Entonces, ¿para qué hicimos todo esto? Para poder ver si efectivamente se hizo la reducción. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale toda esta expresión y esta expresión que está acá? Y bueno, y esa respuesta sale por simplemente observar que esta es la ecuación de la recta, de la primera recta que está arriba, y la que está abajo sería la ecuación de la otra recta, y son las ecuaciones evaluadas en el punto h, k. ¿Sí? Entonces, el resultado aquí va a ser 0. Pues, y lo vamos a poner aquí la justificación, pues h, k, ¿sí?, es un punto que pertenece a la recta ax más bi más c. Ax más bi más c igual a 0. Entonces, como hk es un punto de la recta, quiere decir que h, k satisface la ecuación de la recta. Eso entonces quiere decir que a por h más b por k más c es igual a 0. Y lo mismo sucede con el de abajo. El de abajo también va a ser 0, pues hk es un punto que pertenece a la recta, ¿cuánto es la recta sería? Esta ex más fi más g igual a 0. ¿Ya? Con este valor igual a 0, es igual a 0, entonces toda esta fracción queda reducida al ax más bi mayúscula partido por ex más fi mayúscula y listo, y punto. Que es exactamente lo que está aquí escrito arriba en el libro, en el apunte este, ahí. Por lo tanto, el cambio de variable efectivamente me hizo una reducción de toda esa fracción a una ecuación que ya conocemos, porque ya analizamos en la diapositiva anterior que esto corresponde a una ecuación homogénea. ¿Ok? Bueno, aquí está la conclusión. Entonces, las nuevas coordenadas tenemos que la ecuación queda reducida a una homogénea. Pero fíjense ahora que está las variables x y las variables y en mayúsculas, porque se hizo el cambio de variable eh, de la diapositiva anterior. ¿Ya? ¿Cuánto este era? Era x menos h, este era y menos k. Entonces, con este cambio de variable, dejamos reducida la ecuación. Ya, ¿qué sucede si el sistema entonces no tiene solución? No tiene solución quiere decir rectas paralelas. Por lo tanto, no hay ningún punto que satisfaga las dos ecuaciones de la recta al mismo tiempo. ¿Ok? Bueno, en este caso, en el formato matricial que tengo escrito aquí arriba, como el sistema no tiene solución, nosotros sabemos de álgebra lineal que eso quiere decir que este determinante es igual a 0. ¿Sí? Además, en términos matriciales, ¿qué quiere decir que un determinante es igual a 0? Quiere decir que los vectores que aparecen en el determinante son linealmente dependientes, que es la frase que me falta escribir aquí. El vector, entonces, AB es linealmente dependiente con el vector EF. ¿Ok? Linealmente dependiente, entonces, quiere decir que el vector AB es un múltiplo escalar. De hecho, le podemos poner mejor una K mayúscula, da lo mismo, pero es un múltiplo escalar del vector EF. ¿Y qué quiere decir este múltiplo escalar? Quiere decir que coordenada a coordenada se satisface esto. Entonces, la verdad es que ver este sistema como matrices
fue bastante bueno para hacer estas conclusiones. Esta es la conclusión clave. La conclusión en que el coeficiente A y el coeficiente B, que son los coeficientes de la primera recta, son múltiplos escalares de los coeficientes de la segunda recta. ¿Sí? Ya, con eso en mente, entonces se entiende súper bien lo que aparece aquí, a continuación. Dice si A, F y B es igual a 0. Esto es el determinante. Entonces, si el determinante es igual a 0, existe una constante tal que aquí miren, aquí la constante está escrita al revés, pero da lo mismo. Dice que E es igual a K por A y que el F es igual a K por B. Da lo mismo como esté escrito porque la conclusión es la misma, que los coeficientes de una recta son múltiplos escalares de la otra recta. ¿Ok? Y eso es lo que está escrito aquí. Y de hecho aquí también está factorizado después por el valor de K, que lo está aquí afuera. Entonces con eso, ¿qué conseguimos? Conseguimos que todo el primer término de la primera recta, que sería AX más BI, es un múltiplo escalar de la otra recta. Y el cambio de variable a realizar entonces es que este le llamamos Z, que es exactamente lo que está escrito aquí arriba. ¿Ok? Y veamos cómo queda toda la ecuación. Entonces miren, aquí incluso tengo en un recuadro cuál era la ecuación que estamos analizando ahora. El I'. El I', ¿de dónde lo saco? De donde ya sabemos que hay que sacar en todos los cambios de variables. Del cambio de variable, obviamente. Entonces lo calculamos. Z' igual A más B por I'. ¿Ya? El I' lo despejo mentalmente, me queda Z' menos A partido por B. Entonces aquí me va a quedar Z' menos A partido por B. Ya, todo esto es el I'. Y el lado derecho me va a quedar F ¿de quién? Del AX más BI más C. Sería de, bueno, vamos a hacerlo un paso extra. Y abajo es EX más FI. ¿Sí? EX más FI. Pero el EX más FI ya nos dimos cuenta que es un múltiplo, sería K por AX más BI. Más el G. Entonces aquí utilizamos el hecho de que el A y el B era un múltiplo escalar de los coeficientes de la otra parte. Miren, aquí me faltó poner una X. Ya. Bueno, la vamos a poner ahí encima nomás. Ahí, una AX. Por lo tanto, aquí me da entonces Z' menos A partido por B igual a la F. AX más B, eso es Z, más C. Y abajo me queda K por Z. K por Z. Más G. Y esta ecuación que está acá, ya debemos ser capaces de rápidamente identificar qué tipo de ecuación es. ¿Sí? Variables separables, porque todas las Z las puedo llevar a un lado, y todo el resto, aquí me va a quedar F de Z más C partido por KZ más G. Ya todo eso multiplicado por B, y después sumado el A. Ya con esto yo creo que no queda duda de que es variables separables. ¿Ok? Variables separables porque se pueden llevar todas las Z a un lado y todas las X al otro lado. Y de hecho, esa es la que el apunte aquí determinó. Ya de manera simplificada. Entonces el caso de rectas paralelas es más fácil que el otro, porque la ecuación queda reducida a una de variables separables. Por lo tanto, el siguiente paso es integrar y listo. Después me devuelvo en la variable una vez y ahí tengo mi solución. En el previo, en este que está aquí, la reducción fue a una ecuación homogénea. Eso quiere decir que el siguiente paso es resolver la ecuación homogénea a través de otro cambio de variable. ¿Ya? Y ese es el ejemplo que está aquí y con eso vamos a terminar por hoy día, revisando este ejemplo. Como están los detalles, entonces vamos a revisar las partes más críticas. Lo primero es
identificar aquí, analizar si este sistema tiene o no tiene soluciones. Y eso es resolver el sistema nomás. De la manera que a ustedes les guste, hay muchas formas de resolver sistemas. Sistema matricial, sustitución, reducción, todo eso. Y bueno, la solución que aparece al sistema es esa que está ahí. O sea, este sería el HK. El HK sería el 0,2. HK sería el 0,2. ¿Ok? Y el cambio de variable que hay que hacer entonces, hay que seguir la orden nomás, o la sugerencia. La sugerencia es haga X mayúscula igual a X menos H, que sería 0, y la I mayúscula menos el K, que sería 2. Y ahí están marcados, ¿sí? X igual a X minúscula, Y mayúscula igual a I menos 2. Bueno, haciendo ese cambio, nosotros ya lo analizamos de manera general, que la ecuación va a quedar reducida a una homogénea, ¿sí? De hecho, si se fijan, aquí ya está escrito con X mayúscula, I mayúscula. Y por lo tanto, la ecuación es una ecuación que está aquí, que es homogénea. Homogénea. Entonces, ya bueno, quedó reducida a homogénea, pero ahora hay que resolver la homogénea. Proceso de resolver la homogénea. El cambio de variable ya lo sabemos. Z igual I partido por X. Aplicando ese cambio de variable, bueno, aquí los detalles hay que hacerlos tranquilitos nomás. Aquí están los resúmenes de los detalles. De hecho, el primero es inmediato, ¿sí? Es inmediato, porque fíjense que el lado izquierdo dice I', y el I' sabemos cuánto es. Lo calculamos del cambio. Es el Z' por X más Z. Y el lado derecho queda 1 menos Z, 1 más Z. 1 menos Z, 1 más Z. Bueno, este proceso se sigue avanzando, ¿ya? De aquí para acá a manera algebraica, y de aquí para acá algebraico. Y ahora viene la integración. El siguiente paso para acá sería la integrar. Integrar. Porque ya está ordenado, todas las X a un lado y todas las Z al otro lado. Bueno, la integración, fíjense que acá yo puse en un recuadro como recordatorio cuál era dónde íbamos a aplicar la integración. Y esta integración, la verdad es que sale rápida, porque es simplemente un logaritmo. ¿Sí? Bueno, aquí hay muchas formas de cómo resolver la integral, pero una forma rápida de darse cuenta es que la parte de abajo, si ustedes la derivan, miren, ¿cuánto es la derivada de la parte que está abajo? ¿Cuánto sería la derivada de la parte que está abajo? Es menos 2 z, ¿no es cierto? O sea, si factorizo por el menos 2, y quedaría 1 más z. Entonces, miren, la derivada de la parte que está abajo es un escalar de la parte que está arriba. Y eso automáticamente es la derivada de un logaritmo. ¿Sí? Porque la derivada del logaritmo es 1 dividido por por el argumento multiplicado por la derivada de lo que está dentro. Y la derivada de lo que está dentro es exactamente la parte de arriba, excepto por ese escalar. Pero ese escalar se cancela y queda la integral inmediatamente. Bueno, esa queda la parte izquierda, la parte de la derecha queda el logaritmo de x, más constante, que se escribe como siempre, como ya lo hemos visto, como logaritmo de constante. ¿Ya? Y bueno, y aquí seguimos avanzando nomás. Esta parte algebraica es juntar los logaritmos por las propiedades del logaritmo y después aplicar exponencial. ¿Sí? Y después de aplicar exponencial, quedamos en esta expresión que está aquí a la derecha. Se eleva al cuadrado, fíjense, se sigue desarrollando. Y ahora el proceso es devolverse a las variables originales. De hecho, yo ya se lo he explicado varias veces, que ustedes aquí pueden volver a la variable original, ¿ya? Y con eso tendrían su resultado. Tendrían su resultado listo y no hay nada más que hacer. Pero como siempre, también se lo he dicho varias veces, siempre los libros tratan de reducir al máximo las expresiones. ¿Ya? Los libros hacen ese proceso mayoritariamente. Y esos son los últimos pasos que están siguiendo acá.
Entonces, este sería en términos de X mayúscula y minúscula, ya hizo desaparecer la Z. Y por último, yo dejé aquí en un recuadro también para recordar cuál era el cambio de variable, que sería el último que está aplicado aquí. El último que está aplicado aquí. Y solamente estaría faltando una única cosa más, que es en el momento de integrar aquí. En este momento de integrar, tenemos que poner la restricción. Esto es válido siempre y cuando 1 menos 2z menos z cuadrado es distinto de 0. ¿Ya? Entonces, acordémonos. 1 menos 2z menos z cuadrado. 1 menos 2z menos z al cuadrado. Y esto es la última parte. ¿Qué sucede si? ¿Ya? ¿Qué sucede si 1 menos 2z menos z cuadrado es igual a 0? ¿Y qué sucede en términos de qué? En términos de si hace aparecer o no una nueva solución. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es descomponer esto hasta sus variables originales. ¿A cuánto valía el z? El z valía y partido por x. Y mayúscula partido por x mayúscula. Menos el y mayúscula al cuadrado dividido x mayúscula al cuadrado igual a 0. Multiplico todo por x cuadrado. Me queda x cuadrado menos 2x y menos y al cuadrado igual a 0. Y ahora me devuelvo con la x y con la y. La x, miren, por eso tengo mi recuadrito acá. La x será simplemente x minúscula al cuadrado menos 2 por x por y. Y el y mayúscula vale y menos 2. Y menos 2. Menos y menos 2 al cuadrado igual a 0. Ya, fíjense que aquí apareció entonces una función implícita de y con x, en términos de x. Entonces lo que habría que hacer y responder es si esto es o no una nueva solución. Entonces, vamos a poner aquí como pregunta, ¿es una solución? ¿Es una solución? Y esa respuesta, ¿por dónde pasa? Pasa por tomar esta función y reemplazarla en la ecuación diferencial original, a ver si se obtiene o no una identidad. Y haciendo ese proceso, podemos decir si da o no da una solución. Y bueno, esa parte en la que no vamos a alcanzar no vamos a escribir ahora, pero les puedo asegurar de que sí da. ¿Ya? ¿Es una solución? Vamos a poner respuesta. Sí. Pues, satisface la ecuación diferencial original.